las elecciones en Ecuador tuvieron una repercusión en los mercados internacionales, sobre todo en aquellos que analizan y estudian el comportamiento de los mercados financieros para calificar a un país si es de alto riesgo o no en la inversión extranjera, y por supuesto también en los tenedores de los bonos, en el caso ecuatoriano de los tenedores de la deuda, de los bonos de la deuda. Unos 18.000 millones más o menos que tuvieron una baja en su calificación precisamente a los 24 o 48 horas de la primera vuelta o los resultados del 7 de febrero. ¿Cómo impacta eso en el mercado ecuatoriano, es decir, en el sistema y en el aparato productivo y financiero? Es una de las dudas que vamos a despejar esta noche con el invitado especializado en estos temas de economía y finanzas, don José Orellana Bermeo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo estás, Byron? Había analizado un poco estos documentos internacionales que, por ejemplo, el Financial Times, el Wall Street Journal y Bloomberg, que son una de las principales calificadoras, y evidentemente tienen, digamos, una lectura muy diferente a la ecuatoriana, por decirlo así, con algún grado de nerviosismo. ¿Eso cuánto impacta o no en las relaciones internacionales que maneja Ecuador, sobre todo con los inversionistas que miran a Ecuador como una posible ventana para invertir? Uno, dos, los tenedores de los bonos que también deben tener cierto nerviosismo si es que ganan tendencias que no son favorables a las políticas del Fondo Monetario Internacional, como lo hemos visto con dos de las tres candidaturas que todavía están en disputa para la segunda vuelta. ¿Qué lectura tiene usted, José? Básicamente tú tienes dos temas preponderantes, ¿no? Para tanto los inversionistas como los financistas, tanto sean internacionales como locales. El primero es el tema del COVID, ¿no? Y el segundo es el tema de incertidumbre política. El tema de renegociación con el FMI no es novedad, ¿no? Ya los tenedores de bonos, los bancos de inversión, Goldman Sachs, Barclays, JP Morgan, analistas políticos internacionales, ya habían hablado de este tema desde hace un mes más o menos, de que es muy probable que Ecuador tenga que renegociar con el Fondo Monetario, porque básicamente seguimos teniendo un grave problema económico, ¿no? La economía del Ecuador es 60% consumo, y realmente para tú afectar el consumo, que está muy relacionado con el comercio, tienes que tener un programa de vacunación muy efectivo, ¿no? Es lo que se está notando cuando tú ves ya lo que está sucediendo en Israel o en Chile mismo, que ha sido muy exitoso en su programa de vacunación. Entonces sí, hay una gran incertidumbre, y a eso agrégale, hay una noticia reciente en una Oil Price, que es un sitio de internet de noticias de energía, en que se habla mucho de aversión de potenciales inversionistas en el sector petrolero ecuatoriano por los temas medioambientales, ¿no? Ese sería como un factor adicional, ¿no? Y ese se relaciona más un poco con los temas de la política, ¿no? ¿Cuál va a ser la política económica de Ecuador los próximos 4 años? Y eso afecta a todo, ¿no? El riesgo país, cómo nos ven en el mundo, etcétera. Y también localmente, ¿no? Los inversionistas aún locales están pensando, ¿no? Por sector, ¿no? Depende del sector en que tú estés, si voy a invertir o no, y cuándo y cómo. No voy a esperar a que acaben las elecciones, a que se posicione el nuevo gobierno, etcétera. Sí, precisamente allá iba mi segunda inquietud. El mercado local, las empresas nacionales, el aparato productivo que intenta, digamos, rearmar su inversión para un año difícil, complicado, porque todavía no hay vacunas, porque la recuperación económica es muy lenta, el consumo del ecuatoriano promedio también no se ha recuperado porque todavía seguimos con números rojos en desempleo, y esto hace que el inversionista local sea muy cauto de sus conversaciones con estas empresas y estos sectores de la producción. ¿Habrá un compás de espera hasta mayo o hay quienes podrían, digamos, arriesgarse a invertir en alguna nueva operación? Lo que sucede es que tú tienes sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sector de salud, de alimentos, le ha ido muy bien el año pasado. Entonces, tú ves, por ejemplo, en sectores de cadenas de supermercados, tú ves una expansión, a un punto en que en Ecuador, por ejemplo, lo que se llama las cadenas de supermercados, los autoservicios, que son más o menos 30% del consumo local de ventas, el 70% sigue siendo tiendas. Entonces, ahora ya ves cadenas de tiendas que están entrando a ese mercado, ¿no? Distintas marcas, tantos locales como internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese sector sigue invirtiendo, pero hay otros sectores, por ejemplo, todo lo que es turismo, hotelería, restauración, que básicamente está comatoso. Entonces, ese es un sector que está bastante afectado. Tiene sectores como la construcción, en que ha habido una relativización, porque claro, la gente al sentir incertidumbre sobre su trabajo,
su comodidad para pagar a futuro un préstamo hipotecario, no sacan el préstamo hipotecario y eso influye al mismo tiempo la demanda que existe de vivienda, ¿no? Es una economía bastante complicada, pero como te dije anteriormente, está muy vinculado el lado de Ecuador al programa de vacunación. ¿Por qué? Porque básicamente la segunda fuente de empleo de Ecuador, la primera es el sector público, ¿no? O sea, en el gobierno central, Fuerzas Armadas, Policía, GATS, etcétera, ¿no? Eso es la mayor fuente de trabajo formal en el país. Pero de ahí viene el sector comercio, y el sector comercio, especialmente aquel relacionado con el servicio, es afectado por el distanciamiento social, ¿no? Y tenemos tanto el problema de la vacunación y ahora estamos a espera de si va a haber algún tipo de efecto por las vacaciones, por los carnavales, por las elecciones de incremento en el COVID, ¿no? Entonces eso te detiene el consumo y el comercio. Pero sí hay sectores que están invirtiendo, como dije anteriormente, todo lo que es supermercado, salud, se ve un poco de inversión. Hay otros sectores que sí, totalmente comatosos y ahí depende, ¿no? Por ejemplo, el precio del camarón no se ha recuperado. Entonces vamos a ver, las empresas están mejorando su productividad. El precio del banano usualmente esta época del año debería estar mucho más alto, dado que hubo un huracán muy fuerte en Centroamérica que dañó la producción en Centroamérica, pero no ha pasado porque esto es global, ¿no? A los niños en Alemania no ir al colegio, las secretarias, las personas que trabajan en burocracia, en edificios, no consumen el banano como lo estaban consumiendo antes. Entonces todo está vinculado, pero es muy sectorizado, o sea, tú no puedes decir en general, pero sí sectores sectores. Y el problema de la falta, al ser el comercio, el segundo sector de mayor empleo formal en el país, si tú quieres que regrese el empleo formal, tienes que volver a incentivar el comercio, ¿no? Finalmente, José, y al tema este de las vacunas, digamos, se une el tema de que no hay oferta, porque los grandes países, y es una demanda y también un llamado de atención que ha hecho la OMS, no hay productores que puedan satisfacer la demanda del tercer mundo porque el primer mundo ha acaparado casi el 100% de las vacunas. Así que cualquiera que sea el gobierno próximo, no vamos a tener el 100% de las vacunas para este 2021. Complicadísimo entonces para reactivar el sector productivo. Claro, pero esto ya se veía venir, o sea, ya el tema de la capacidad de producción de vacunas se hablaba el año pasado en el segundo semestre. Ya se estaba hablando al principio del segundo semestre de que cuánto será la capacidad mundial de producir, ¿no? Pero sí, o sea, es un Ecuador, si tú ves los análisis internacionales que ya básicamente han clasificado los países por cuándo ellos tendrían cierto nivel de vacunación de X porcentaje de la población, ¿no? Ya se habla de que, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea probablemente sea para el tercer trimestre de este año, ¿no? A nosotros usualmente nos califican que estaríamos para el segundo semestre del próximo año. Y eso sin contar un tema muy importante para quien quiera que sea el nuevo gobierno del Ecuador, ¿no? Quien quiera que sea esta nueva administración, una vez que haya una segunda vuelta, que es el problema de que todavía no se define si va a haber una necesidad de un programa de vacunación anual. Este virus muta y si tú lees, yo no soy para nada un experto en salud pública ni en sanidad, pero sí me guío mucho por las finanzas y los mercados y hay muchas noticias internacionales al respecto. Puede ser que haya una necesidad de que haya un tipo de vacunación anual, ¿no? Por las mutaciones que hay de este virus hasta que básicamente se lo erradique del planeta. Y para que se erradique del planeta tienes que básicamente eliminarlo en todo el mundo, ¿no? Que se ha ocurrido en algunas enfermedades que sí han sido radicalmente exterminadas, pero puede ser como la gripa. La gripa, todos los años hay distintas versiones de gripa y la gente se vacuna para esas versiones, ¿no? Entonces esto sería un llamado de atención para quien quiera que venga a gobernar, que inmediatamente tenga un plan de qué se va a hacer y cómo se va a hacer, porque si bien la capacidad de producción va a alcanzar mayor escala, ¿no? A medida que los países desarrollados vacunen más, etcétera, va a haber más escala de producción. También va a haber un rol quizás para el sector privado, en algún tipo de combinación de empresa público-privada, sociedad sin beneficios de lucro, para tratar de acelerar este programa. Distintas vacunas, ¿no? Tenemos las vacunas chinas, de Sputnik, de Rusia, nuevas versiones, hay como 6, 7 versiones más de nuevas vacunas que están saliendo de distintos productores, ¿no? Pero esto va a ser un tema continuo durante el año y si no nos recuperamos, básicamente sí va a haber algún nivel de crecimiento en la economía este año, pero no va a ser suficiente como para realmente tener ese impacto, ¿no? Por el daño causado el 2020 a la economía. José Orellana Giler, analista económico, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Baiba. Hasta luego. Buenas noches. El análisis de los expertos a propósito de cómo está la situación económica, el crecimiento de la economía ecuatoriana y también relacionado al impacto que tiene en el sector productivo la falta de vacunas para reactivar toda la economía.
Momento de hacer una pausa. Al regresar, Ana María Suárez con más información.